la carne. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahí está el título de nuestra lección, la palabra hecha carne, ¿no? La palabra hecha carne, ¿no? La Tal vez, palabra hecha carne. sí, hermano Celso, de repente hay alguna pregunta, Micro falta, algún creo, hermano. comentario. A ver, hermanos, ¿alguien quiere participar como introducción, de repente, hablar, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra? ¿Qué entendemos, hermanos, La por palabra es palabra? nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén, hermana. Se Amén. encarnó la palabra. Amén. Claro, eso es lo que dice la Biblia. La palabra o Audio, verbo se hermano. encarnó, pues, se ha hecho carne, ¿no? Bueno, no sé si Micro logramos entender. apagado. Sí, hermano Celso, comente, acérquese a su micro. A ver. Bien, entonces continuamos, hermanos. Aquí acabo de poner una Hermano, figura justo ahí su micro está apagado. del... Ay, ay, ay. A ver, a ver. No sé si, hermano, me están escuchando. Aquí yo lo tengo mi micro prendido, pero no sé si me están escuchando, hermanos. A ver, hermanos, confírmenme, de No, repente sí se la escucha, señal, ¿no? Sí, hermana. sí se escucha. Ah, ya, ¿se escucha, no, hermanos? Sí, Sí, sí. eso. Bueno, bueno, ya, está bien, hermanos. Entonces continuamos, hermanos. En esta figura, ahí dice, ¿no? Ahí está María, está José y está el niño Jesús en los brazos de su mamá, María, ¿no? Micro, hermano, justo. Ah, este hermano Celso, no sé, él no me está escuchando, creo. Hermano Celso, confírmeme, hermano, Celso no me está escuchando y algunos hermanos de repente también están no me están escuchando, ¿no? Pero aquí mi micro está prendido, hermanos. El verbo, dice hermanos, se hizo carne. El verbo se hizo carne, dice, ¿no? A ver, quisiera, no sé, bueno, continuaré, hermanos, ¿ya? El verbo se hizo carne para, aquí hay un comentario y dice, para juntar lo separado, para renovar la imagen divina en el corazón del hombre, mediante la expiación, para volver a unir la tierra con el cielo, y esta caridad no fue temporal, sino eterna. Bueno, hay que tratar de entender, no sé quién habrá escrito este comentario, ¿no? Pero todos comentamos y tratamos de entendernos, ¿no? Y en este comentario dice, ¿no? El verbo se hizo carne, tal vez da una razón, ¿no? ¿Por qué el verbo se hizo carne? O sea, la palabra se hizo carne, ¿no? Hermano Justo, Ya, sí, diga, hermanita. aquí tenemos que ver que hay un contraste en lo que escribe Juan en un comienzo, ¿cierto? Que él dice de que, ¿cómo se llama? De que el verbo era con Dios. O sea, Jesús era desde la eternidad, ¿cierto? Pero ahora fue hecho. Es decir, ahora él se convierte en algo que no era, claramente. Él antes era Dios y ahora fue hecho carne. Dice, si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne nos resulta sumamente extraña, ¿cierto? Para expresar su nacimiento. ¿Qué padres habían o qué padres hablan de su niño diciendo que fue hecho carne? Pero no solo queda implícita la preexistencia del verbo, sino que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios, que es espíritu, llegó a ser también un hombre. Es decir, cuando hablamos de que fue hecho, significa que no era. Él antes era, ¿cierto?, con Dios y ahora cambia esa condición, ¿cierto?, por nosotros. Muy bien, hermana Mónica, ahí está su comentario. Los comentarios, hermanos. Pues eso es así, ¿no? Como comenta nuestra hermana, ¿no? O sea, eh, el verbo está con Dios, ¿no? O era con Dios, bueno.
O sea que tal vez la forma más fácil de entender es que la palabra, nosotros, yo por ejemplo ahora estoy pronunciando palabras, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde salen esas palabras? Sale pues de mi mente, de mi cabeza, de mi corazón, de mi ser. Son palabras que salen de mí, ¿no? Entonces entendamos así, Dios también tiene sus palabras. ¿De dónde sale? De su mente, su corazón, de todo su ser. No, es el mismo Dios, pues la palabra, ¿no? O mis palabras pueden representarme a mí, ¿no? Lo que yo soy, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahí está. Esa palabra se hace carne, pues, ¿no? Se hace carne. O sea, y recuerden que cuando habla del verbo, está hablando que era con Dios, estaba con Dios, y era Dios también, pues, ¿no? Era Dios. Bueno, está, porque es de Dios su palabra, pues, ¿no? Y pues se hizo carne, se hizo presente, ¿no? Se hizo presente. Dios y su palabra, pues, es eterno, siempre ha existido. Y pues él, pero se presenta como menciona la hermana, o en el comentario que dice, ¿no? Como que hay una etapa en la cual aquí se presenta en esta tierra, hermanos, pero en forma carnal, humana, de carne y hueso, como ahí está el niño Jesús, nace de la Virgen María, seguramente necesitado que le cambie sus pañales, no sé, ¿no? Le dé leche, le dé coma, le instruya, su mamá le instruyó, bueno, le educó, como toda mamá, como todo papá, pues, ¿no, hermanos? Fue una persona que está, no era diferente de otra persona, pues hermanos, ¿no? Es como si tuviéramos un hermano la Biblia le dice que es nuestro hermano mayor, ¿no? Entonces, hermanos, pero era el mismo Dios que se hizo carne, pues el verbo se hizo carne, ¿no? El Dios se hizo carne, ¿no, hermanos? Y está presente. Y hoy en día, bueno, ahora de repente nosotros decimos, pero Jesús ya se fue al cielo. Y ahora también está presente en esta sala, hermanos. Dios está presente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es un solo Dios, está presente con nosotros a través ahora del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos, está presente ahora en esta sala, está con nosotros. Dios, ¿no? El Todopoderoso, el Creador, está con nosotros en este instante, ¿no? El Señor Jesús está con nosotros en a través del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Entonces, entender eso, hermanos, es importante. Bueno, en lo que veíamos esta figura, sí, alguien más quería comentar. Sí, Sí, diga. hermano, justo disculpe que lo moleste y antes de avanzar un poquito en la lección, el hecho de que Jesús se hiciera carne debiera hacernos meditar en el enorme amor, en el inmenso amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes algo que estaba leyendo respecto a esto mismo del verbo hecho carne. Por favor, me permite un segundito. Dice aquí, la encarnación es un profundo misterio que está muy por encima de nuestra comprensión y que debemos aceptar por la fe. ¿Cómo podemos medir la distancia entre Dios y el hombre, entre la eternidad y el tiempo? ¿Cómo podemos unir extremos tan infinitamente distantes? ¿Cómo puede la naturaleza humana frágil y transitoria, hecha del polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser la habitación del Dios eterno? Finalmente nos invade la misma perplejidad que al rey Salomón cuando oraba en la dedicación del templo. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermano, somos polvo en el universo, la nada misma. O sea, nuestro planeta es polvo, cuanto más nosotros. Y el Señor, que es creador, rey del universo, que está por sobre el universo, así de enorme nuestro Dios, bien que se hace nada por nosotros, es que no hay amor más grande, no hay amor, o sea, ¿de qué manera podemos comprender amor tan grande? Eso es lo que quería compartir.
Muy bien, gracias. Sí, pues hermanos, hay que reflexionar, hay que pensar, ¿no? Y justo la última pregunta, parece que de esta lección, hace esa pregunta, ¿no? Pensemos por qué Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le motivó a Dios, hermanos, para hacer eso? No es una pregunta. Justo aquí en la figura, alguien, ¿no? Hermanito, Que ha tratado del mismo estilo, hermanita, alguien ha tratado de también explicar la razón, ¿no? Y aquí él dice, se ha hecho carne, o sea, Dios, para juntar lo separado. O sea que nosotros estábamos separados de Dios y ese era el problema, ¿no? Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él se ha hecho carne para unirnos a nosotros con Dios, o sea, reconciliarnos. Es el camino para volver a Dios y hay perdón, ¿no? Pero a través de Jesús. Para renovar, dice, la imagen divina en el corazón del hombre mediante la expiación. Entonces, ahí también está hablando, hermanos, de la imagen divina en el corazón del hombre. O sea, que habite, ¿no? Ese Dios en nuestro corazón, que en vez de Dios estaba pues Satanás habitando, está habitando, ¿no? Satanás en el corazón del hombre, pero el hombre voluntariamente abre el corazón y el Señor entra cuando uno le abre, ¿no? Voluntariamente. Entonces, y ahí viene, pues, este es el proceso de la expiación, ¿no? Que gracias a que Jesús pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario, ¿no? Para volver a unir la tierra con el cielo, ¿no? Entonces esta tierra estaba apartada, ¿no? Así como dice la parábola de los 100 ovejas, ¿no? Que una oveja se perdió y el pastor fue a buscar esa ovejita, pues, ¿no, hermanos? Entonces es como que esta tierra se separó, ¿no? De Dios y el Señor vino, pues, como pastor a esta tierra, se encarnó el verbo, ¿no? Y esta caridad, dicen, no fue temporal, sino eterna, claro. Él lo que quiere el Señor es que vivamos eternamente con él. Estoy tratando de entender lo que el hermano o la persona que ha puesto ahí esta figura, ¿no? Hermana Rosa, por favor, alguna pregunta, algún comentario. hermanito, ¿aló? Sí, hermano. Sí, sí, le escuchamos. Buenos días con todos. Un poquito resfriada acá. Bueno, acá en mensajes selectos, hermanito, seguía leyendo ayer y hoy día, nos habla sobre el significado del nacimiento de Cristo. Dice que Dios y Cristo sabían desde el principio, mire, Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Me preparaste cuerpo, habla en Hebreos 10:5, dijo Cristo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criaturita en Belén. A nadie nacido en el mundo, ni aun el más dotado de los hijos de Dios, jamás se le ha expresado tal demostración de gozo como la que saludó al recién nacido de Belén. Entonces acá lo que nos dice, ¿no? Dios y Cristo ya sabían y Él vino a este mundo para que nos diera una oportunidad, hermanito, ¿no? Amén, hermanito. Hay más después, de repente les leo. Amén.
Muy bien, hermanos, amén, amén. Ahí está también los comentarios, ¿no? Que lee nuestra hermana respecto a lo que estamos estudiando, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos dice, lee Juan, nos dice que leamos Juan capítulo 1, 1 al 3 y el versículo 14. La pregunta que hay que contestar dice, ¿qué hizo Jesús? O sea, Dios mismo, ¿no? ¿Y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? ¿No? ¿Por qué es esta verdad? Dice, vamos a leer ese texto, y ahí hay una verdad, y esa verdad es muy importante, hermanos, y hay que conocer esa verdad, dice, ¿no? Pero nos está preguntando por qué esta verdad es importante. Vamos a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Ahí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 14 dice, hermanos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Hermano lleno justo, de gracia y de verdad. Bueno, ahí está el texto bíblico, hermanos, y ahí la pregunta, no, la pregunta que nos está diciéndonos, no, ¿por qué esta verdad que hemos leído, hermanos, es tan importante y debemos conocer? Sí, hermana eh, Mónica. quería decir algo respecto a lo que usted dice ahí de que lo que dice la Biblia acerca de habitó entre nosotros. Esa palabra, hermano, habitar no es solamente vivir. La traducción literal sería fijó tabernáculo, puso su tienda. A eso se refiere. Entonces, que en combinación con vimos su gloria, nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, ¿cierto? Y la gloria de Dios se manifestó en él. ¿Por qué es importante para nosotros conocer esta verdad, hermanos? Porque si bien es cierto que Jesucristo es Dios, también, o sea, es 100% Dios, también es 100% hombre. Y el sacrificio que debía hacerse por la humanidad debía ser tan grande, ¿cierto?, como la gloria de Dios, pero debía hacerlo un hombre, no podía hacerlo cualquier persona. Entonces era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, ¿cierto? Que Jesucristo, o la gloria de Dios se encarnara en Jesucristo, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Muy bien, hermana. Sí, pues ahí dice, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Dice que en el versículo 14, ¿no? Justamente ahí comenta nuestra hermana. Y este verbo que en el principio era el verbo y estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? O la palabra, ¿no, hermanos? Eh, habitó entre nosotros, referido a que nació, hermanos, en Belén, ¿no? En forma humana, ¿no? Del vientre ahí de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, pues Dios es el creador, ¿no? Entonces nace como una persona como nosotros, o sea, tiene, bueno, come, descansa, igual que nosotros, pues hermanos, ¿no? Nuestro cotidiano vivir, hermanos, cotidiano vivir. Entonces, hermanos, eh, eh, esto de que habitó entre nosotros, hermanos, voy apagando algunos micros para que no se escuche, hermanitos. Eh, eh, habitó entre nosotros, bueno, hubo un comienzo que el verbo hecho carne, o sea, Dios, el Todopoderoso hecho carne, se mostró en esta tierra en forma humana con el plan de salvarnos. Tiene un comienzo, pues nace y también después muere, ¿no? Todo ello en forma humana, con un propósito de salvarnos, ¿no? De dar su vida por nosotros. Es enterrado y al tercer día resucita y ahora su naturaleza es eterna, pues es de carne y hueso, pero es eterno y está en el cielo, en el santuario celestial,
intercediendo por nosotros, pues hermanos. Pero su presencia del Señor, hermanos, yo quería justamente ver la Biblia, hermanos, para que podamos tal vez reforzar lo que estamos estudiando. Yo tengo aquí, no sé si se logrará ver la Biblia, tengo aquí la Biblia, voy a agrandar las letras, así. Y voy a ir al libro de Mateo, ¿no? Al libro de Mateo, ¿no? Aquí está. Mateo, el capítulo, el último capítulo 28 y el último versículo 20, ¿no? De este libro. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, el último versículo, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Dice a sus discípulos, bueno, todo el poder está en mis manos, en el cielo y en la tierra, la vida y la muerte está en mis manos. Ya, ya está. Ya les he salvado y así que, entonces ahora hay salvación para todo el que cree, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice, no, el Señor? Vayan entonces a avisar este mensaje a toda la gente, a este mundo, ¿no? A todo el mundo. Y hagan mis discípulos, ¿no? Entonces, al que cree, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Para que sea salvo, ¿no? Entonces dice, enséñenle todas las cosas que yo les he indicado, ¿no? Ahí, en el 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que está diciendo, hermana. El Señor Jesús está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta que está con nosotros todos los días? No solamente el sábado, no solamente unos días, sino todos los días está con nosotros. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesús, lo que dijo. Y no solamente hasta cierto tiempo, a cierto tiempo de profesión, no, hasta el fin del mundo, hermanos, hasta el fin, ¿no? Hasta el fin del mundo. Entonces, la respuesta, hermanos, está bien claro, ¿no? Dios está presente aquí, en esta sala, está con nosotros, ¿no? A través del Espíritu Santo. Es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Padre que está con nosotros, ¿no? No sé si estamos logrando entender. Señor Jesús está diciendo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Entonces entendemos que está con nosotros a través del Espíritu Santo y está en todo sitio, hermanos, ¿no? Donde hay dos, tres que se juntan, dice, y oran, ahí estoy. O alguien está orando, ahí está presente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso de repente para entender también de que Dios, el todo creador, ¿no? A través el verbo, que es el mismo Dios, ¿no? Se mostró en esta tierra, pero en forma humana, ¿no? A través del Señor Jesucristo, ¿no? Entender, es un solo Dios, pero que se manifiesta a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Es un solo Dios, no son tres dioses, ¿no? Un solo Dios. Muy bien. Eh, entonces, hermanos, ahora sí vuelvo a nuestra lección, ¿no? Habíamos leído ese texto bíblico, ya lo hemos mencionado en la clase anterior, también, o sea, el día anterior. Y aquí nos comenta, hermanos, ¿no? Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, eso es lo que comentábamos, hermanos, sino con la palabra verbo o palabra. O vamos a ver aquí una palabrita que se introduce, creo que es en el griego, hermanos. Palabra o verbo es logos, logos, en el lenguaje griego, logos, ¿no? Y logos es una palabra, pues, ¿no? Que tiene muchos significados, ¿no? Pero Juan lo utiliza como la palabra o el verbo de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra, hermanos, creo que es fundamental eso, la palabra, ¿no? La palabra encarnada, diríamos también que es Jesús. Entonces, Él es el pan que ha descendido del cielo. O sea, el pan se come, hermanos.
y que cómo nosotros, cómo comemos ese pan. Ahora estamos comiendo ese pan, ¿no es cierto? Porque es mi palabra, dice, ¿no? O sea, Jesús está manifestado a través de su palabra y estamos comiendo la carne de Jesús, tomando su sangre, entonces comiendo esa palabra. Ojalá que esta palabra esté entrando a cada célula de nosotros, todo nuestro ser, ¿no? Se quede ahí y nos alimente espiritualmente para tener vida eterna, pues, ¿no? Bueno, entonces, antes no se manifiesta pues con el nombre de Jesús, nuestro, o sea, eh, sino con el verbo o palabra o logos, ¿no? Ni tampoco bueno, aunque hace mención a Adán y Eva, ¿no es cierto? Que vendrá la simiente, dice, ¿no? Aplastará la cabeza, ¿no? La simiente de la mujer aplastará la cabeza y la simiente de la serpiente, Satanás. Y eso es lo que pasó en la cruz. Pero no se menciona así con estas palabras, tal vez como Mesías o Cristo, pero implícitamente, o sea, está metido ahí, ¿no? Todo ello. Sino con el término logos, dice, ¿no? O sea, lo que aquí Juan está haciendo mención es verbo o palabra o logos, ¿no? En la época en que Juan escribió, hermanos, varios sistemas filosóficos utilizaban pues el término logos para referirse, hermanos, a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón pues en sí misma. Más o menos la idea, hermanos, que los hombres filósofos de tiempos pasados, ahí está Aristóteles, Sócrates, Platón, bueno, tantos filósofos que han aparecido, los griegos y también anteriores, hermanos, han utilizado esta palabra logos, ¿no? ¿Y ellos a qué se refieren con esa palabra logos? Pues dice, se refiere a la estructura racional del universo. Estructura. Todo tiene su estructura, pues, ¿no, hermanos? El fundamento. Digamos, una casa está bajo su cimentación, sus columnas, se sostiene la casa, su estructura, ¿no? Entonces, más o menos la idea que los filósofos dan a logos es eso, ¿no? La estructura del universo, digamos, ¿no? No están tan lejos tampoco, ¿no? En ahí con esa definición de logos, hermanos, porque detrás de toda la creación está pues el creador, que es la palabra, pues Dios a través de su palabra crea, pues a través de Jesucristo crea todo el universo, pues hermanos. También aquí está haciendo mención con logos a la lógica, a la razón en sí misma, pues no, claro. Algo que tiene sentido, ¿no? La lógica o la razón, que se da una razón pues para todas las cosas, pues detrás está pues Jesús, ¿no? Para que se vea las cosas con lógica o con sentido o con razón, hermano. Bueno, además Platón, hermanos, un filósofo, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido pues la realidad en dos ámbitos o esferas. Miren, estos pensadores, hermanos, filósofos, que sacan pues de su cabeza, ¿no? O sea, tratan de interpretar las cosas, ¿no? La realidad en la cual vivimos, ellos plantean, ¿no? Eh, Tratan de acercarse a la realidad, ¿no? Que nos presenta la Biblia, pero no siempre, pues, ¿no? A veces se desvían, ¿no? Salen fuera de la Biblia. Pero en este caso, Platón, hermanos, como dice aquí este filósofo, divide la realidad. Hermanos, para él la realidad está dividida en dos ámbitos o dos esferas. ¿Cuáles? La primera dice, ya, vivimos en medio de, dice, una realidad que es la celestial e inmutable, ¿no? Algo que no puede cambiar, que es eterno, ¿no? La celestial, para Platón, ¿no? Donde existe, pues, la perfección absoluta, no refiriéndose, ¿no? A las cosas divinas, ¿no? Y la otra realidad, hermanos, es la terrenal que vivimos en esta tierra. O sea, él es el que ve esas cosas, ¿no? Este filósofo ve la realidad eterna y por otra parte lo terreno, ¿no? En lo que estamos con nosotros, ¿no? Lo terrenal, que es perecedera. Ve pues que acá las cosas perecen. Una casa envejece, se cae, el hombre nacemos,
Vivimos ahí, después envejecemos o nos enfermamos y nos morimos. Perecedero, las cosas de la tierra, él ve esas cosas, cambiante, que cambian también las cosas. Una representación muy imperfecta ¿de qué? De la de arriba, de la celestial. No está tan lejos, hermanos, si nosotros tratamos de entenderle. Es verdad, pues no, que nosotros hemos sido creados y este mundo ha sido creado para que exista eternamente, hermanos, ¿no? Pero por el pecado, entonces viene, hermanos, pues la mortandad, somos mortales, nos corrompemos, nuestra carne es corrupta. Entonces, hermanos, eso viene por el pecado, pues, hermanos, ¿no? Por la desconfianza en Dios, por no creer en Dios, Adán y Eva se dejaron engañar, ¿no? Por Satanás, este ángel, ¿no? Rebelde. Y, hermanos, pues, pues, sabemos que el evangelio es tratar de resolver ese problema, ¿no? Que hay en esta tierra, es que por la contaminación ambiental, los mismos hombres dicen, ¿no? O científicos, que ya no da para más. Ya es como tiene está desahuciado esta tierra. Todos los hombres que analizan, ven la situación de esta tierra, lo visualizan así, pues, ¿no? Como este filósofo Platón. Hermanos, y pues recuerden que por culpa de esa desobediencia de Adán y Eva, desconfiar del Creador, entonces esta tierra también fue maldita, pues tiene la maldición de Dios, hermanos. Por eso, pues vemos, a pesar que vemos, ¿no? La gloria de Dios todavía, pero vemos, pues, que se está o bueno, destruyendo. El hombre es el que lo destruye también, ¿no? Y por el pecado. Bueno, entonces ahí está el filósofo Platón que ve esas dos realidades, una celestial eterna y otra terrenal, ¿no? Que perece, ¿no? Algunas filosofías, hermanos, identificaron, pues, el logos como como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Bueno, miren, hermanos, la gente también filosofando, pensando, analizando, ¿no? Las cosas que ve como seres humanos. Entonces, el logos, esa palabra logos, lo utilizan también como un intermediario entre lo eterno y lo terrenal, lo perecedero, ¿no? Este logos. Y más o menos, hermanos, nosotros en lo que vamos estudiando, vemos pues a nuestro Señor Jesucristo en forma humana en esta tierra, que tiene su existencia, el propósito de su humanidad en esta tierra, es simplemente para salvarnos, ¿no? Como un hermano mayor, pues hermanos, como un ser humano, perecible también él, mortal también él nace, ¿no? Así como humano, ¿no? Entonces, logos, entonces, como también no estamos tratando de entender lo que dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo y el verbo la palabra, ¿no? De Dios. Pero esa palabra que es Dios mismo se encarnó y vimos su gloria como la gloria, pues la gloria de Dios, ¿no? Como el único Hijo de Dios, ¿no? Que vino pues para dar su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no, hermanos? Bueno, estamos tratando de entender la cabeza de estos filósofos, ¿no? De Platón y así. Y con la palabra logos que los utilizan también. Sí, hermano, alguien quería preguntar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos. Listo. Juan, hermanos, comentarios, ¿no? Juan utiliza el término de una manera completamente diferente, dice. Bueno, entonces el apóstol Juan utiliza, ¿no? Inspirado por Dios, este término logos, o sea, palabra o verbo, ¿no? Utiliza también esa palabra logos. En la Biblia, en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces aparece ahí, pues, logos, ¿no? Ya. Entonces, sostiene entonces Juan que la verdad, o sea, esa palabra logos también es la verdad, ¿no? El logos no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. Bueno, no es un concepto, ¿no? Así abstracto, que no se define claramente, ¿no? Abstracto, decimos eso, ¿no? Sino para Juan el logos, hermanos, es Jesucristo, o sea, el verbo, la palabra es Jesucristo.
¿Quién se hizo carne, pues, hermanos, y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, hermano? Para el apóstol Juan, hermanos, el Logos es la palabra de Dios. Esto, hermanos, estamos entendiendo así. Yo estoy entendiendo así. El Logos es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí el libro de Juan. No se pueden hacer muchos comentarios así, pero lo que dice la Biblia tenemos que entender, ¿no? Es la palabra de Dios. Aquí el comentario también dice eso. El Logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, pues hermanos, ¿no? Se comunicó, es decir, se reveló pues a la humanidad de la forma más radical, dicen, ¿no? Dios se hizo uno de nosotros, ¿sí es? Se hizo uno de nosotros, un hombre se hizo, pues, ¿no? En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, pues, claro. Cuando leemos, hermanos, el libro, hay varios pasajes bíblicos y estoy recordando esto, Hebreos. Me gustaría que veamos, hermanos, lo que dice la Biblia. En Hebreos, bastante repetimos esto, pero hay que verlo en la Biblia, ¿no? El libro, hermanos, de Hebreos, aquí, en el capítulo 1 y el versículo 1, miren lo que dice aquí. Vamos a ver, dice así. Aquí está la Biblia en la pantalla. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, Dios siempre ha estado presente, a pesar que el hombre se ha caído en pecado, no nos ha abandonado. Entonces, la palabra de Dios siempre ha estado presente, hermanos. ¿Y a través de quiénes? De los profetas, pues, hermanos, ¿no? Nuestros padres no han escuchado la palabra del Señor. ¿A través de quién? De los profetas. Pero, hermanos, en estos tiempos, cuando ya no utiliza profetas, sino él mismo viene, en el versículo 2 dice eso, hermanos, en el versículo 2. En estos últimos, dice, hermanos, en estos últimos, aquí dice, ¿no? En estos últimos días, referidos a los días en que Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, nos ha hablado por su Hijo, hermanos, nos ha hablado por su Hijo. O sea que Dios ha venido a esta tierra ya no a través de un profeta, sino a través de su propio Hijo, de su propio Hijo. Dios se ha presentado a través de su propio Hijo. ¿A quien constituyó pues heredero de todas las cosas? O sea, Jesús como hermano mayor, heredero de todas las cosas, y nosotros somos hermanos menores, así que también compartimos la herencia, pues hermanos, por también ser hijos de Dios, ¿no? ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? ¿Por medio de quién, hermanos, por medio de quién hizo también el universo? O sea que a través de Jesucristo, del Hijo, pues está diciéndonos del verbo, la palabra o logos, hizo pues todo el universo. ¿Está bien, hermanos? Siempre estamos mencionando esto, pero no mostramos a veces los textos bíblicos. La Biblia está diciendo eso, por medio de quien hizo todo el universo. Eso es lo que también hemos leído, ¿no? Y nada de lo que hay creado acá, pues fue hecho, sino solamente por Jesucristo, pues, ¿no? El logos, el verbo, la palabra. El 3 dice, hermanos, el 3, el versículo 3. ¿Quién es Jesús? Pues entonces, hermanos, miren lo que dice, ¿no? Él, Jesús, hermanos, es el resplandor de su gloria. O sea, vemos a Jesús en forma humana, ahí está, como humano, ¿no? Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo? Le miramos y vemos el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza de Dios. Exacto, hermanos. Es el mismo Dios, pues, hermanos, ¿no? Solamente está como humano, pero es el mismo Dios. ¿Ya? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, esto es destacable, hermanos. ¿Quién sostiene todo el universo? Es el mismo Dios, pero ¿a través de quién? De su palabra, del Señor Jesucristo, hermanos, es lo que dice aquí. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación, dice aquí, de los pecados, se sentó pues a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, continúa todo eso, ¿no? Pero ahí está hablando de quién es Jesucristo, pues hermanos, ¿no? Eso que siempre lo repetimos, hemos mostrado el texto bíblico, ¿no, hermano?
Ujú. Sí, Ajá. ¿alguna pregunta? ¿Algún Sí, comentario? hermano, quizás complementando nomás, ¿no? Que, por ejemplo, el capítulo 8, ¿cómo es que el Señor Jesús le explica a los líderes, ¿no? A los hermanos que eran autoridades ahí en ese momento que el Señor Jesús estaba en el templo, ¿no? Eh, pero la alegría es que mucha gente también ha creído en el Señor Jesús. Así es que como nación no estarán salvos los judíos, ¿no? Pero como personas sí, mucha gente dice, ¿no? La gente, y yo pensé que toda la nación estaba en contra de Jesús, pero no, sino que mucha gente ha creído en las palabras del Señor. Y todo el capítulo 8, ¿cómo le explica, cómo le dice a los líderes? Pero estos tercos, tercos, hasta que les dijo, ¿no? Vuestro padre no es Abraham, es el diablo. Entonces, hermanos, nomás reflexionemos en la palabra de Dios, ¿no? Amén, amén, hermano. Amén. Sí, pues, hermano, sí. Respecto, ¿no? Al pueblo, la población no lo aceptaba a Jesús como pueblo, ¿no? Lo ha rechazado. Por eso Jesús lloró y dijo, yo quise juntarte, yo he venido a salvarte, como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. Incluso habló de las profecías, ¿no? Que iba a suceder con este pueblo judío, ¿no? Con Jerusalén, con ese templo. No quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. En el año 70, por el general Tito Romano, pues destruyeron, mataron a todos los judíos, ¿no? Ahí, claro, no todos diremos, porque fueron llevados pues así prisioneros y así. Pero dentro de los judíos había una parte, individualmente las personas han aceptado a Jesús, no los ha forzado, sino ellos se han convertido en cristianos judíos. Por ejemplo, Pablo era un judío de judíos, pues hermano. Él se convirtió también a cristiano, hermanos. No, los apóstoles también eran judíos o, bueno, de Israel, se han convertido al cristianismo y mucha gente se ha convertido individualmente. Hoy en día hay muchos judíos que se han hecho cristianos, pues no, la salvación ya no es a través del pueblo judío, no, porque ha sido rechazado, ha tenido su tiempo, no ha cumplido su propósito para el cual Dios lo ha puesto en esta tierra, y entonces el evangelio ha salido a los gentiles a través del apóstol Pablo. Y los gentiles somos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos sido injertados, hermanos, en este pueblo que Dios en su corazón, en su mente tiene de Israel espiritual. Israel espiritual. Somos injertados y todas las promesas que se ha dado para Israel se hace pues para la iglesia, ahora la iglesia cristiana, ¿no? Que es el Israel espiritual, hermanos, ¿no? Siempre los propósitos de Dios se cumplen, ¿no? Aunque el ser humano no quiera creer, entonces no depende Dios de nosotros, ¿no? Aunque creas o no creas, los propósitos de Dios siempre se cumplen, hermanos, se cumplen. No depende de lo que haga o no haga el hombre. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros o sin nosotros. Todo se cumple, las promesas de Dios, todo, todo, todo. ¿No? Bueno, continuamos. Dice aquí, hermanos, Dios se hizo uno de nosotros, ¿no? En el Evangelio de Juan, el Logos, hermanos, representa pues al Dios eterno. Logos es la palabra o el verbo, ¿no? Representa a quién? Al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, pues, hermanos. Claro, para Dios no hay pues una límite, no le limita el tiempo a Dios, hermanos. Para Dios 1000 años puede ser como un segundo, o un segundo como 1000 años. No hay ningún problema. Para Dios no hay límites de tiempo. Para nosotros sí, que en este mundo pues sabemos que nacemos y vamos a morir por el pecado, ¿no? Hay un límite. Antes vivían casi 1000 años, pero ahora se ha limitado, pues, hermanos, a lo mucho llegaremos, pues, de repente a 70, 80 años, algunos hasta 100 años llegan, ¿no, hermano? Está limitado. Pero para Dios no hay límite, hermanos, es eterno. Y tampoco le limita el espacio. Para nosotros estamos limitados por el espacio, pues, hermanos, ¿no?
tenemos limitaciones. Dios ha puesto leyes para que estemos limitados, pues, ¿no, hermanos? Bueno, entonces, Logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, hermanos, que habla a través del Señor Jesús, ¿no? Actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal, hermanos. El Dios eterno se hizo ser humano uno con nosotros, hermanos. En Juan 1:14, ¿no? El apóstol indica que el Logos, o sea, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra griega, hermanos, subyacente, traducida, dice hábito, significa colocar una tienda de campaña, dicen. O sea, también tiene significado, hermanos, de esta palabra logos, ¿no? Como que habitó, dicen, no es hábito, sino habitó, dicen, ¿no? Es el significado de esa palabra también. O sea, el significado de esa palabra griega subyacente, o sea, que está metido dentro, ¿no? El significado de esa palabra es que aquí dice, es como colocar una tienda de campaña, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un determinado lugar con nuestra carpa para estar en ese lugar, levantamos nuestra carpa y estamos habitando ya en medio de ese lugar donde hemos ido, pues no, hermanos. Entonces, más o menos es la figura también, o se entiende así también la palabra logos. Y en Juan alude, hermanos, dice a Éxodo 25:8, hermanos. Entonces, aquí, ¿qué dice, pues, hermanos, ahí en Juan 25:8, ¿no? Me gustaría abrir, aquí tengo mi Biblia aquí en mi celular. Dice ahí así, y harán un santuario para mí. O sea, Dios dice a Moisés, van a ser un santuario para mí en medio de ustedes y habitaré en medio de ellos, en medio de ustedes voy a habitar. O sea, Dios siempre ha estado presente, ¿no? Y con su pueblo mayormente, ¿no? Voy a estar en medio de ustedes, pero para eso me van a hacer una, o sea, en este caso una carpa, una habitación. Bueno, en este caso es el santuario, pues terrenal, hermanos, que levantó Moisés en el lugar santísimo. Ahí se mostraba la Shekinat, la presencia de Dios, donde estaba pues el arca del pacto, la tabla escrita por Dios, los 10 mandamientos. Ahí estaba, hermanos, la vara de Aarón que reverdeció, un recipiente de maná, ahí estaba en el arca. Entonces, ahí se presentaba Dios en el propiciatorio, hay una tapa de oro con 2 querubines ahí, ¿no? Entonces yo voy a habitar con ustedes. O sea, Dios ha estado con el pueblo de Israel a través del santuario terrenal que se levantó, pues, hermanos, ¿no? Y todo lo que se hacía era simbólico, pues, hermanos, representando de que el Cordero, representando a que Jesús vendría, ¿no? Todos sus sacrificios era simbólico que va a venir, va a venir, va a venir, Jesús iba a morir como ese Cordero y así, y va a salvar. Entonces, y la gente simbólicamente también, pues, hermanos, llevaba sus corderitos y que moría, pues, en lugar del israelita pecador, corderito. Y así se iba, ¿no? Por fe nada más ya perdonó su pecado, porque la sangre del corderito en lugar de la sangre del israelita se derramaba. Ese era un proceso, ¿no? Simbólico, pero por la fe ellos han aceptado. Y recién esa fe se hace realidad, efectivo, ¿no? Cuando Jesús viene realmente y muere en la cruz, entonces realmente se hace realidad toda esa fe que han tenido los antiguos hombres, ¿no? Que han creído en Dios. Bueno, hermanos, ahí está también la palabra logos, palabra o verbo, ¿no? Donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos, hermanos. Del mismo modo, en la encarnación, hermanos, Jesús y el Hijo, dice Jesús, el Hijo divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él, ¿no? O sea, Dios se manifiesta en esta tierra y para estar en contacto con nosotros, es el único Dios todopoderoso, vela pues toda su gloria a través de su humanidad y para que imagínense, yo me pongo a pensar en Juan, este discípulo amado que ha escrito este evangelio, su cabeza recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, hermanos.
O sea, andaban pues como hermanos, así como que tenemos nuestro amigo, ¿no? Entonces, así juntos, de brazos caminamos con los amigos, ¿no? Entonces, así, Juan, hermanos, y los discípulos pues están así, hermanos. Entonces, Dios el Todopoderoso no se podía mostrar como lo que es con toda su gloria, porque si no todos moriríamos, porque somos pecadores. Por eso tuvo que velar en forma humana, y así sí eh, podían unirse a Dios a través de Jesucristo. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí, hermano, hermana. Hay que meditar, hay que reflexionar. Dios mismo, el creador, hermanos, se convirtió pues en un ser humano, uno de nosotros, y vivió pues aquí, hermanos, entre nosotros. La pregunta es, ¿qué nos dice esto acerca sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? Pues resaltemos, hermanos, aquí el amor. ¿Qué nos dice esto, hermanos, que el Señor, que Dios se ha hecho humano? ¿Y qué nos dice esto, pues, sobre el amor, la realidad del amor de Dios por la humanidad, ¿no? Ese amor que tiene Dios por la humanidad, ¿qué nos dice? Es ese hecho de que se ha hecho carne y habitó con nosotros. ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa? ¿Alguien quiere responder esta pregunta, hermanos? Muy importante. ¿Por qué? Responder la pregunta, hermanitos. Y ya, bueno, reflexionando esto, hermanos, es importante, me parece, esta pregunta. Alguien de repente podría pensar, ¿por Bueno, qué debería reconfortarlos, hermanos? Y ya no los demás comentarios, hermanos, sino respuesta a la pregunta, hermanito. A ver, hermano Marcelino, responda a la pregunta. ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? ¿Por qué? A ver, hermanito Marcelino. buenos días, hermano. Buen día, hermano. Dios poderoso que trasciende al espacio, al tiempo y, y también eh, se hizo hombre siendo Dios. Cuando dice en Génesis, creó Dios, en 10 palabras nos muestra Dios creó el cielo y la tierra. No hay espacio, tiempo y materia. Y las tres cosas los hace al mismo tiempo, pero Dios está fuera de ello, fuera del universo. Así como alguien crea una computadora, no está dentro de la computadora, está fuera. Entonces, Dios es poderoso. Y eso trasciende a la materia. Por eso Jesús, por ejemplo, cuando estaba cerrada la puerta, pasó a la materia y entró allí. Para Dios no existe tiempo, siempre está en el presente. Por eso dice Jesús, yo soy. Yo soy, no es el estaba, él será, no, es siempre en el presente. Yo soy el que soy. Y luego, cuando nosotros pensamos en un Dios un Dios falso, ¿no? Que eso no puede estar pues, al mismo tiempo en otros lugares. Está ahí en el templo donde lo ponen allí, hasta las aves de los cielos hacen nido en su cabeza, porque está allí estático. Pero Dios trasciende al tiempo, al espacio, a la materia, todo ello. Dios es poderoso. Se hizo hombre por amor a nosotros porque había que pagar la deuda por causa del pecado. Amén, hermano. Hermanitos, no sé si alguien pudiera responder esa pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué este hecho de que el Señor Jesús, o digo Dios, ¿no? Se ha hecho carne y se ha presentado ante nosotros, ha estado acá, ha dado su vida, todo esto, que lo que hemos estudiado? ¿Por qué debería ese hecho reconfortarnos? La palabra reconfortarnos tanto, dice esta asombrosa verdad. O sea, de Sí, repente hermano, estamos caídos en esta mañana
estamos caídos, pero escuchamos esto de que Dios se ha hecho carne y eso me reconforta o no me reconforta. Sí, hermanita, por favor. Sí, respondiendo a esa pregunta, mi hermano. Bueno, hay un versículo que resume todo el Evangelio que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán gran amor el del Señor, cuán gran amor el de nuestro Dios, que se hizo nada, polvo, por nosotros. Hermanos, es cosa de mirar el universo, miremos las estrellas, no somos nada. Veía el otro día la comparación entre nuestro sol con otros soles en el universo y nuestro sol es un punto. O sea, ¿qué somos nosotros para que Dios nos ame tanto? Entonces, cuando tenemos alguna aflicción, cuando tenemos algún problema, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que lo hizo todo, que nos hizo a nosotros. Entonces, ¿hay algo imposible para Él? Para Él no hay nada imposible. Y su amor es tan grande que puede perdonar todos nuestros pecados, todos. No hay nada que Él no pueda perdonar. Y lo único que Él quiere es que le aceptemos, que le amemos, y a lo mejor nuestro amor es chiquitito en comparación al que Él tiene, pero Él tiene aún así misericordia de nosotros porque Él ve esa pequeña luz en nosotros, como esos endemoniados, ¿cierto? Que no podían ni hablar, estaban golpeados, poseídos por los demonios, pero algo había en ellos, al, algo veía el Señor en ellos que clamaban, ¿cierto? Por, para que Él les ayudase. Así mismo pasa en nuestra vida y podemos sentirnos a veces nada, ¿cierto? Porque somos nada, pero para Él somos joyas preciosas, para Él somos sus hijos, mi hermano, somos hijos del Rey de Reyes, del Rey del universo. Entonces no nos sintamos poca cosa en este mundo, aquí estamos de tránsito, de paso. Nosotros tenemos una vida eterna con nuestro Dios. Aquí, es cierto, somos peregrinos, como dice Él. Que eso nos anime, mis hermanos, que eso nos reconforte en este día, que nadie nos quite esa alegría, esa felicidad. A veces el diablo nos manda y nos pone cosas allí, cierto, que nos roban esa alegría en un momento, que nos quitan la fe, pero recordemos que tenemos un Dios grande. Miremos al cielo. Yo quisiera terminar con un versículo, mi hermano, si me disculpa. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miremos al cielo, miremos a nuestro Dios grande que tenemos y que nos amó tanto que se hizo hombre, ¿cierto? En la forma de Jesucristo para venir a morir por nosotros, porque de otra forma hubiésemos muerto ya hace rato. Ujú. Gracias, hermana Mónica. Pues sí, pues ahí está la respuesta, hermanos. Realmente la presencia del Señor hoy que está en la sala también, el Señor Jesucristo, ¿no? Nos reconforta, ¿no, hermanos? El enemigo, como dice la hermana, nos puede decir de todo y realmente nos puede describir lo que somos, pecadores, que en este mundo batallamos, que pecamos, que erramos, que esto, aquello, somos débiles, nada, como dice la hermana, no somos nada. Pero el hecho de que el Señor haya venido en carne humana aquí y lo que haya hecho, hermanos, y el hecho de que nos promete que va a estar todo y está todos los días con nosotros, hermanos. O sea, Él no nos ama, en pocas palabras, nos ama de tal manera, hermanos. Nos ama, no importando la condición en la cual nos encontramos, porque Él ha provisto de solución para todo ello, ¿no? El enemigo trata de que nuestra mente se desvíe, ¿no? No, y a veces uno no entiende, pero lo importante aquí, hermanos, es el amor de Dios. Y si entendemos, hermanos, que Él nos ama, entonces acojámonos a Él, no así como Juan se recostaba en su pecho, recostémonos en el Señor, sí, Señor, yo estoy acá y sabes lo que yo soy, ¿no? Tú ves lo que yo soy. Nadie sabe tal vez lo que yo soy, pero tú sabes, Padre, mis batallas, mis luchas y todo. Pero tú me amas tanto y así que, Señor, me entrego a ti, guía mi vida, Señor, úsame como un instrumento. Bueno, eso alguien quiere decir de repente en una oración, hermanos. Voy a pedir a algún hermano que quisiera que diga a Dios esas palabras. No sé si aquí están presentes alguien que podría decir, hermana Elsie, usted está ahí presente, tal vez podría orar y decirle a Dios que realmente también, que realmente
así como nos ama también, ¿no? También lo amamos tanto porque Él ha hecho tanto por nosotros y sigue haciendo y está presente con nosotros. Tal vez ya se han ido al trabajo, ¿no? ¿Algún hermano o hermana que quisiera orar así directamente, decirle al Señor que, hermana Nancy, por favor, haga la oración, Hermano, hermanita? sí, Ore, hermanita. gracias, Ore, hermano, hermanita. por Ore, hermano. concederme. Ya. Ore, ore. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Señor, primer día de labores, tenemos que partir también al trabajo. Bueno, yo ya estoy en el trabajo ya. Padre mío, tú has escuchado nuestras peticiones en esta mañana. Sin ti no somos nada. Sin nada también está hecho, Padre mío. Querido Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón cada mañana que estudiamos, que grave en nuestra mente, nuestro corazón para poder impartir tu palabra por el mundo entero. Y tu palabra llegue hasta los confines, Señor, como tú lo has hecho cuando estuviste en la tierra y tus apóstoles también. Padre, en esta mañana bendice este grupo de Zoom, Señor, a mis hermanos, en el mundo entero que nos escucha también, no solamente nosotros, y que cada vez aumentemos más y más, Señor. Padre, ahora despídenos hasta el día de mañana, a cada uno, Señor. Bendice todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestro hogar. En esta mañana también te pedimos, Señor, por nuestro hogar, por nuestros hijos, nietos, Señor. Y Padre mío, de repente no alcancé la oración, Steven y Antonella tienen exámenes. Padre, por favor, bendícelos. Y gracias, Padre mío, hasta el día de mañana, desde lo alto, sea vigilante con nosotros, Señor. Que tus santos ángeles nos acompañen y tu Espíritu Santo esté con nosotros, preparándonos cada día. Padre, te pedimos, sin merecerlo, por la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, hermano. Amén, 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 Ah, hermanos. Amén, amén. Sí, pues lo único que faltaba era, y Dios está acá presente, decirle al Señor, te amamos. Te amamos, ¿por qué? Porque estamos enterándonos, o bueno, sabemos de que tú nos amas y has dado tu vida por nosotros, Señor. Nos estás escuchando, Señor. Queremos decirte esto, que te queremos, Señor, te amamos. amén. Hermanos, hasta mañana, hermanos, hasta mañana, hasta mañana.